Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos con mucho gusto. Mi amigo, compañero, Toño Romo. Toñito, bienvenido. Gracias. Hoy vamos a platicar de aquella Copa del Mundo, ¿no? Que pasó a ser célebre porque salió un chistecillo por ahí de que ¿por qué la mamá de Mejía Barón no lo manda al mercado a comprar cosas porque se queda con el cambio, en ese caso los cambios? Ya lo platicaremos cuando nos toque hablar de ese, ¿no? Ese chistecito del Illuminati del doctor Mejía Barón, pero bueno, una Copa del Mundo donde pues, había buenas expectativas para México, o sea, iba a ir a competir y lo hizo en la primera ronda, lo hizo bien, sí. A secas. Sí, sí. Además, acuérdate que lo que hemos platicado, esta vez como no era Europa, entonces ahora sí fueron al Mundial. Digo, si hubiera sido de Europa, no, ahí los eliminan, o meten cachirules para no ir tan lejos. Pero como aquí era cerquita, dije, no, aquí sí vamos, a Estados Unidos sí vamos. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que el chiste ese fue muy sonado, muy celebrado, porque si te pones a analizar, dentro de todo el proceso nos tocó la suerte, creo yo, de que fuera Bulgaria con quien nos tuviéramos que rifar en el siguiente partido. Ajá. ¿Por qué? Porque nadie apostaba por ningún motivo que íbamos a quedar en primer lugar del grupo estando Italia. No, por ningún motivo se podían haber imaginado eso. Y quedamos en primer lugar y nos toca Bulgaria y no pudimos con Bulgaria, ¿no? Y la paradoja fue, en este día que lo mencionas, que Nigeria, que era un equipazo, ¿no? Venía de ser el número 1 de África, le tocó el tercer lugar del grupo de nosotros, Italia. Entonces, maldita, o sea, qué mala suerte para Nigeria, ¿no? Porque finalmente Italia los elimina, pero bueno. Ajá. Entonces, así estamos. Pues sí, hay varias características del Mundial de Estados Unidos. Hacía un calor espantoso. Fue el mundial que ha sido más, bueno, en aquel entonces era el que había tenido más público. También fue la última vez que se participaron solamente 24 países. Ya el siguiente mundial subió la cuota de los países. Otra característica del mundial de Estados Unidos, empezaron a contar el partido ganado 3 puntos, el empatado 1 punto y 0 el perdido. También se pudieron llevar a cabo 3 cambios que no sí, eran dos. No, eran 2, subieron a 3 y podían usar los nombres en la espalda. Los árbitros empezaron a utilizar no necesariamente el uniforme negro, sino ya empezaron a poner otros colores, obviamente que no se fueran a confundir con los uniformes de los equipos. Dentro de las cosas interesantes, ¿no? De los cambios importantes que hubieron en ese Mundial de Estados Unidos, ¿no? Como comentamos, bueno, pues llegaron 24 países que, bueno, yo creo que tengo que leer porque no te los puedo recitar de uno por uno. No. Cuando yo nací, Dios me dio a elegir entre ser guapo o tener buena memoria y no me acuerdo qué escogí. Entonces... Ok, me queda claro. No, y es que también hay que subrayar que antes, pues sí te podrías acordar, ¿no? O sea, a mí me preguntas quiénes fueron los 16 países del 70 y te los sé de memoria. Pero si me preguntas los del 86, no me lo sé, porque es mucha cantidad como para archivarle en mi disco duro, pero bueno, continuemos. Mira, en orden alfabético, Alemania, Arabia Saudita, que hizo un gran papel, por cierto. Sí. Argentina, que Diego Armando Maradona, no sabe, ¿no? Es un boludo. Ese que se metió, sí, bueno, ahorita lo digo porque... Bélgica, Bolivia, qué raro, ¿no? Bolivia que haya pasado sí. Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Grecia, bueno, Estados Unidos, y como eran nada más 2 plazas de CONCACAF, México se la tuvo que rifar por una sola, como en otras ocasiones. Ajá. También tengo alguna información de ese... Del abuelo Cruz, sí, ¿no? Claro, sí.
allá en Monterrey, ¿no? Fue en Monterrey, aquí, no me acuerdo. ¿No fue en Canadá? En Canadá, sí, todo el mundo pedía que metieran al abuelo, ¿no? Ajá. Me quedé en Grecia, que entre paréntesis fue el único país que no metió ningún gol en el campeonato mundial. ¿Cómo le hicieron para ir pinches Diego? ¿No? Pero bueno. ¿Cómo le hicieron para quedar campeones de una Eurocopa? También, bueno. Irlanda, Italia, Marruecos, que había tenido un gran desempeño en el mundial anterior, que ahora sí le fue como en feria. México, que yo creo que en la primera fase fue sorpresa. Cumple, sí. Nigeria, Noruega, Países Bajos, Rumania, Rusia, Suecia, que para mí fue la máxima sorpresa de ese mundial, quedó en tercer lugar. ¿Sí? Cierto. Y Suiza. Son los 24 países que participaron en ese mundial. Aclarando que Francia no. No. Rumanía la elimina. Sí, no fue aquella vez de la mano de este... ¿Thierry Henry? No fue. No recuerdo si fue, pero no fue ahí. No. Eso fue creo que después. No, esta de Rumanía era una Rumanía muy fuerte, la de Hagi y compañía. Sí, tenía Hagi. Y cuando eliminan a Francia en el último partido, tenían que ganar a Francia en el Parque de los Príncipes. Y fueron y le ganaron a Francia en el Parque de los Príncipes, lo cual era muy meritorio, ¿no? Sí, entonces cuando le preguntaron a don Ángel Jordanescu, nunca voy a olvidar el nombre porque al rato voy a sacar una cita de él después del partido con Suecia, pero bueno, y dijo, Rumanía es uno de los 4 semifinalistas que va a haber en la Copa del Mundo. Oiga, sí, nosotros somos uno de los 4 semifinalistas que van a estar ahí. ¿Y quiénes son los otros 3? ¿O por qué dice eso? No sé, yo solo sé que Rumanía va a estar ahí entre los 4. Los otros 3 no tengo forma de saberlo, pero Rumanía va a estar ahí. Y bueno, luego sucedió algo que impidió que se cumpliera su profecía, pero bueno, continuamos. Bien, pues dentro de los grupos, en el grupo A estaba Rumanía precisamente, Colombia, Suiza, Estados Unidos y Colombia. ¿Sí? En primer lugar quedó Rumanía, efectivamente, tiene un buen equipo. Sí. Suiza también pues fue sorpresa para mi gusto, quedó en segundo lugar, arriba de Estados Unidos, que era el país aéreo que yo pensé que iba a tener mejor desempeño. Que lo traía pasó en tercer lugar. Vividor Milutinovic, ¿no? Así es. No Belibor, Vividor. Vividor Milutinovic. Él respeta. Él respetaba a todo el mundo. I respect. Ok. Y Colombia, que en aquel entonces había muchas esperanzas. Era favorito. Tenía muchas expectativas. Era el favorito. Porque había tenido una Copa América sensacional. No, y una eliminatoria donde le metió 4-0 a Argentina en el de River. Sí. Era el favorito de las apuestas, era el que pagaba menos a campeón. Así es. Y lo van sacando. Y ahí ahorita platicamos de ese detalle también. Donde, sí. Uf. Sí, tenemos el grupo B, Brasil, Suecia, que te digo, para mí fue la sorpresa. Rusia, que aquí, entre paréntesis, un ruso mete 5 goles en un partido. Ah, sí, como no era un equipazo. Y con eso quedó en primer lugar de goleo. Sí, aunque quedó en tercer lugar, pero en un partido y del final del mundial, y meter 5 goles en un solo partido, bueno, híjole. Rusia quedó en tercero y Camerún, con todo y Milla, quedó en cuarto lugar. Ah, ¿Camerún no califica? No, okay. Quedó en cuarto lugar. Decepción. En el grupo C, Alemania y España fueron los que califican directamente, y Corea del Sur y Bolivia por los puntos no pasa ninguno de los dos, ninguno ni en tercero ni en cuarto. El grupo D encabeza Nigeria, arriba de Bulgaria y de Argentina, fíjate. Argentina quedó en tercero. Y Grecia, como te comenté, 0 ganados, 3 perdidos, ni un gol anotado. Okay. En el grupo E, México, que yo creo que tuvo una actuación sobresaliente e inesperada para mi gusto. Irlanda en segundo lugar, con 4. Los 3, México, Irlanda e Italia, con 4 puntos. Pero México anotó más goles. Fueron 3-3, la diferencia fue 0. Pero anotó más goles México, y fue por lo que pasó en primer lugar. Okay. Noruega, que le ganó a México después, yo creo para mi gusto de pura chiripa. Sí, no se veía. Fue el único que ganó y quedó en cuarto lugar.
quedó eliminado. Déjame ver, me salté. No. En el grupo E, pues ya. De ahí quedaron los 4 mejores terceros fueron. No es cierto, me salté. En el siguiente grupo, Holanda quedó en primer lugar, seguido de Arabia Saudita. Por eso tengo que me llamó mucho la atención que Arabia hubiera destacado por arriba de Bélgica y de Marruecos. Bueno, claro. De Bélgica sobre todo. Sí. ¿No? Y ahí terminan los grupos. Después, los terceros lugares de los grupos fueron Bélgica, Estados Unidos, Argentina e Italia. ¿Sí? Y quedaron eliminados en tercer lugar, los que estaban en tercer lugar, que fue Rusia y Corea del Sur. En ese entonces, como en los otros casos, se hacían las combinaciones conforme hubieran quedado los puntos, los goles a favor, etcétera, y hacían las combinaciones. Con base en esas combinaciones... O sea, que el mejor primer lugar le tocaba el peor tercer lugar, ¿no? Por ejemplo. Sí, así es, en efecto. Como para cubrirlos. Si estaban igualados, toman en cuenta la diferencia en goles, o número de goles, en fin. ¿No? O incluso hasta, yo creo que si hubiera un partido directo también, ¿no? España, en octavos de final, quedaron sembrados de la siguiente manera: Alemania contra Bélgica, España contra Suiza, Arabia contra Suecia, Rumania contra Argentina, Holanda contra Irlanda, Brasil contra Estados Unidos, Nigeria contra Italia y México contra Bulgaria. Okay. Así fueron en los octavos de final. En el primer partido de octavos de final, Alemania se zumba a Bélgica 3-2. ¿Sí? España le gana 3-0 a Suiza. Arabia Saudita pierde con Suecia 3-1. Rumania le gana a Argentina 3-2, ya sin Maradona. Bueno, Maradona salió desde el partido de Nigeria, ahí ¿Fue contra Nigeria cuando sí, fue contra lo Nigeria, cacharon? lo cacharon. Y Holanda, aunque aquí lo siguen llamando Países Bajos, yo le llamo Holanda porque en aquel tiempo era Holanda, ahora son Países Bajos. De acuerdo. Holanda se suena a Irlanda 2-0, Brasil apenas 1-0 contra Estados Unidos. Sufrió. Nigeria pierde con Italia 2-1. Sí, y México empata con Bulgaria 1, aunque en los penales pierde, lo mismo que Nigeria contra Italia, en tiempo suplementario. Sí, perdieron en tiempo suplementario. Así que los únicos magias que perdimos en penales fuimos nosotros mexicanos. Ok. Ahora aquí hay un detalle, lo de Maradona, en el partido que lo suspenden. A Maradona le hacen una prueba y le encuentran efedrina. La efedrina es como para adelgazar, es un diurético, que en realidad no está prohibido. Pero en el caso de Maradona, esta efedrina, él la usó como borrador. Al haber consumido cocaína, él se mete efedrina, y con eso se disimula. Porque hay borradores, ¿no? Que están muy avanzados, por cierto, muy avanzados. Entonces, se disimula cocaína. Entonces, sabiendo el historial de él, la FIFA le dice al laboratorio: ese de la efedrina, hazle una segunda prueba, porque puede haber algo ahí en el de la efedrina. Oh, sí, entonces hacen la prueba de ese de la efedrina y resulta que aparece la cocaína. Entonces, como complemento, como era muy amiguito del pinche Canilla, el otro bichito, ¿sí? A los dos lo suspenden a Maradona y a Canilla, los argentinos, sin que nadie les diga nada, lo suben al avión y los regresan a los dos. A Canilla sin haber hecho ni siquiera prueba. Pero conscientes de que si habían cachado a Maradona, lo más seguro es que Canilla también estuviera embarrado. Entonces tú también te vas con tu compadre y los regresan. Es el detalle. Luego está el detalle de lo de México, que Luis García, que es un Illuminati según él, y se come la caca a puños, y su verdad es la ley, ¿no? Se la sabe todas acá y critica, es que es muy mamón, pero bueno. Es un juez y verdugo siempre. Sigue hablando como español, habla como español acá, como si hubiera nacido en Burgos, pero bueno. Y si viaja españolete, en fin, el punto es que a él lo amonestan
por un jalón de playera absurdo de un búlgaro que iba saliendo de su área, o sea, en un lugar donde no causaba ningún daño, a primera amarilla. Y la segunda amarilla es que levanta los tachones en una jugada también sin mayor trascendencia y todo lo acaban expulsando y nos deja con 10. Así es. Bulgaria creo que también se quedó con 10, pero perjudicó, o sea, que tengan que expulsar en un partido tan importante, pues ahí habla de falta de madurez, exacto, de concentración. Exactamente, como el Vasco Aguirre aquí en Monterrey con Alemania, habla de eso. Y luego viene esta situación que se hizo mucha polémica, ¿no? Con lo del Mejía Barón, que aparentemente lo que dijeron era que le había pedido a Hugo Sánchez que entrara al medio campo y que Hugo le dijo, no, si no es de delantero no entro. Entonces Mejía Barón le dijo, no, vas a entrar de lo que tú quieras, vas a entrar de lo que te estoy pidiendo. No, es que si no vas a meter en la delantera no entro, prefiero no entrar. Pues no entras. Esa es la versión que se dio como oficial. Ajá. La que yo he escuchado es que Hugo dijo, sí, vas de medio, sí, va. Falta que me quede yo allá, ¿no? Ajá. Pero va. Entonces, argumentaron eso como en defensa de Mejía Barón. Sí, Mejía Barón traía la cola tan chorreada que cuando llegó ese equipo a México al aeropuerto, él se metió por la puerta de atrás y salió a escondidas del aeropuerto, no dio la cara cuando él llegó. El doctor Mejía Barón, que por cierto tenía su cara acá siempre, así como que estaba ahí en serio, se estaba muriendo de miedo, o sea, le quedó grande. Sí, sí. Y esa situación, más allá de que Hugo haya querido o no, que yo dudo que Hugo haya dicho eso con el protagonismo de Hugo, y le creo más a Hugo que a Mejía Barón, obviamente, pues no entras y no entró, ok. Pero cuando llegan los tiempos extra, había un calor, era un sauna aquel estadio. Entonces los búlgaros avientan los 3 cambios para los tiempos extra. Pum, 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 los mandan a empezar los tiempos extra. Entonces empiezan los tiempos extra y empiezan, no sé, pasan 5 minutos y los jugadores de México volteaban a la banca en el, ¿qué onda, güey? Mándanos a 3 para perseguir a estos que vienen corriendo fresquecitos. Sí. Y el otro acá. Y no metieron ninguno, dices. O no sé si hizo un cambio, creo que no hizo ningún cambio. La teoría de él es que no quería hacer cambios porque se podía descomponer el equipo. No, es que tu pinche equipo estaba descompuesto porque tenía 10 güeyes en la cancha. No, Mejía Barón es un iluminado del fútbol, ¿no? Mejía Barón es en su, ¿cómo se dirá? En su doctrina, ¿no? De sabiduría. Le enseñó al Tuca un mini curso de matemáticas. Porque el Tuca le encantaba ganar 1-0 cuando estaba en Pumas sobre todo. Y luego también con Tigres. 1-0. Entonces yo le pregunté al Tuca, oye Tuca, ¿qué onda contigo, hijo? Traes un equipazo y metes un gol y te tiras atrás y 1-0. Entonces me dijo, pues a mí me enseñó el doctor Mejía Barón matemáticas puras. 1-0 igual a 3 puntos. ¿Cierto o falso? No, pues es cierto. Ahí está. ¿Para qué quieres más? Entonces, esa era la filosofía del doctor Mejía Barón, que tenía otra así como la de, es preferible tocar atrás que perder el balón. O sea, pues es un Illuminati, ahí anda, ¿no? Haciendo un chilar y medio con los Pumas, pero bueno. Continuamos con la historia. Nos ganan en penales, y el detalle a subrayar es un amigo ahí que jugaba en la liga, que era portero. O sea, tiraron 2 penales, un penalti lo tiró Jorge Rodríguez. Sí, nunca entendí eso. Nunca. Y otro lo tiró Marcelino Bernal. ¿Sí? En desahogo de este par de petardos, debo decir que le pegaban durísimo al balón, durísimo los dos. No, le pegaban como con tubo, ok. Pero sus penaltis fue, como decía mi cuate, ese penalti que tiró Jorge Rodríguez y el Marcelino, o sea, se aventaba el portero acá de Bulgaria así, bostezando. Hasta en cámara lenta. Y hacía la broma, ¿no? Y del pivote, güey. Del pivote agarraba los balones de adentro, pégale más duro, ¿no? Obviamente ya no traía el pivote los balones, pero... Y luego viene Marcelino y la mira acá bostezando acá, y lo vuelve a agarrar del pivote. Y dice, ¿qué onda, güey? Péguenle más duro a la pelota. Y nunca se me olvida que García Aspe empata el partido con un penal. ¿Sí? Y lo mandan a él como primer tirador. Pues dices, este güey ya metió uno, es seguro para los penales, es el tirador oficial del penal. Y llega y la vuela. La vuela, ¿cierto? Y entonces yo creo que ese detalle, siendo el mejor del tirador, puta,
desbalanceó a los otros güeyes, creó un pavor terrible. Si nuestro mejor tirador la cagó, nosotros pues, ya tenemos una justificación. No, pues si García es pelado, yo sí, pues cualquiera puede fallar, sí, pero sí, tiraron pésimos los penales. Y Jorge Campos la rifó en el primero, también te ataja. Y luego pues ya no pudo, los búlgaros estaban más concentrados. Es que es cuestión de concentración. De disciplina, ahí todavía eran el perro Bermúdez en los malditos penales, ¿no? No tiene nada de maldición ni de bendición, güey. O sea, es una jugada, ya lo hemos comentado, futbolera, que pues la practicas y la practicas y la practicas para que el tirar tiras. ¿No? Para que ¿Quieres tirar? Sí. ¿No? Hay jugadores que dicen, oye, ¿tú por qué no tiras ese penalti? Porque no me lo pidió el técnico. Y tienen razón. Si el técnico me lo pide, sí. Pero tú no quisiste, ¿no? El técnico no me preguntó. Porque hay técnicos que preguntan. Hay quienes hacen la graciosa vida más que la apasionada entrega, como decía Pepe Alameda. Sí, ¿qué decimos? Pues mejor, si no participo y la cagan otros, pues que cagan otros y yo la libro, ¿no? Y les faltan cojones para entrarle al toro, ¿no? Porque yo digo, debo tener seguridad, dame chance, yo voy y lo voy a anotar. Pero si todo el mundo se empieza a tirar la bolita, y pues no falta uno, dice, bueno, ya va yo, porque nadie quiere entrarle, ¿no? Bueno, yo voy. Sin la seguridad, a lo mejor sin la técnica, a lo mejor sin el entrenamiento ¿sí? adecuado. Y la improvisación, pues se notó luego, ¿no? Llegaron, tienen unos penales que... Sí, adiós, tú llamabas, ¿no? No. Quedó la historia de eso. Hemos tenido opciones del siguiente partido contra Bulgaria, cuando le íbamos ganando a Alemania, contra Estados Unidos, que me parece lo más aberrante haber desperdiciado esa oportunidad. Eso fue... bueno... Ese es uno de los partidos, para mí, arreglado que se juega en Copa del Mundo. La cuestión es que ahí nos quedamos como siempre, y yo creo que nos vamos a quedar para siempre, porque yo lo veo tan difícil que vamos a trascender. Ya nos dimos cuenta en ese último mundial que ya ni siquiera pasamos a la siguiente fase. Tristemente. Y con todo el que vamos a ser sede, yo no le veo polones para acá. No, sí, van a pasar a la siguiente ronda, obviamente. Les van a poner un grupito para que pasen. Sí. Pero ya de ahí, quién sabe. Ahora, al venir tantos, igual te toca, no sé, Samoa del Sur o Tucumundú, Tasmania, ¿no? Un lugar así, ¿no? Pero bueno. Pues pasamos a la siguiente ronda. La siguiente ronda. Estamos hablando de los cuartos de final. Los cruces fueron de la siguiente manera: Italia-España. Gana Italia. Los italianos están con poquito, avanzan. Siempre. Lo suyo la avaricia. Porca miseria. Holanda pierde contra Brasil 3-2. Ese partido fue bueno, ¿no? Sí. Bueno, es que... Ese mundial en general estuvo muy aburrido, ¿eh? Bueno, sí, déjame decirte que yo disfrutaba ver jugar a Romario. Claro. Para mí, híjole, muchos hablan y tienen toda la razón, hablan de Maradona y de Messi, inclusive de Ronaldinho, pero para mí era un agasajo ver jugar. Sí, Romario era un crack. No, porque chiquito, se movía con una facilidad, y después se desmarcaba y hacía las cosas insólitas. De verdad, para mí debe de estar dentro de los mejores jugadores que han existido en el fútbol. Puede ser de los 10 mejores, claro. De verdad, Romario era un agasajo. Que por eso la propuesta que le dieron recientemente a Yamal, del Barcelona, la 10, que le dieron la 10, mencionaban algunos que han traído la 10, obviamente Messi, Ronaldinho, Romario. ¿Sí? Si no, era un crack, ¿no? Un crack. Bueno, yo la verdad que me disfrutaba verlo. Sí, gran jugador. Entonces nos quedamos en que Brasil le gana. Brasil se suena a Holanda 3-2. Bulgaria le pega a Alemania. Bulgaria le gana a Alemania, ¿cierto? O sea, nos hubiera tocado contra Alemania, ¿no? Esa Alemania era débil. ¿Quién sabe? Bueno. Por las combinaciones como te digo, cómo estaban los cruces, quién sabe si nos hubiera tocado con Alemania, pero Bulgaria... Pero si yo quisiera a Bulgaria le ganó a Alemania. Sí, claro. Que por cierto, ellos comentaron, ¿no? Cuando vieron esto de lo que no entró Hugo Sánchez, Stoichkov lo comentó, que entre ellos decían, ahorita va a entrar Hugo. Y si hubiera entrado Hugo,
nos hubiera puesto nerviosos a todos. Sí. Porque finalmente era Hugo Sánchez, ¿no? Sí. O sea, ha de salir. En su época. Pues no estaba tan grande, pero no dejaba de ser. Pero es Hugo Sánchez, ¿no? Te preocupo, pero los búlgaros quedaron sorprendidos de que México, uno, no metiera a Hugo y luego no hiciera cambios en los tiempos extra. Y finalmente Rumania se suena, ¿no? Suecia. En penales Suecia, quedan empatados y Suecia en penales le gana a Rumania. Sí. Sí, 5-4 en penales. Sí. Sí. Y ahí declara Ángel Jordanescu, que había prometido llegar a las semifinales, ¿no? Un partido que yo recuerdo que fue muy superior Rumanía a Suecia, ¿no? En llegadas a portería, etcétera. Y los suecos pues salieron a no perder, lo consiguieron y en penales los matan. Entonces le preguntan a Ángel Jordanescu, oiga, ¿qué opina de que haya usted perdido con los suecos? Y acuñó una máxima que nunca voy a olvidar: el fútbol no tiene piedad. Es cierto. El fútbol no tiene piedad, ¿sí? Por eso creo que le acabo de saber, pero Azul era que le metieron un 7-0, pero bueno, es otra historia. Continuamos. Sí, no me hagas que me acuerde del 7-1 de Cruz Azul al Guadalajara. No hablemos de eso, por favor. Sí, creo que sí te platiqué la anécdota del 7-1. Semifinales, Bulgaria, Italia, y Suecia, Brasil. Que ya habían jugado Brasil y Suecia en el grupo y habían quedado 1-1. Ajá. ¿No? Y ahora, compañeros de grupo. sí, y ahora quedan 1-0. Sí, creo que lo metió el gol Romario. No me recuerdo. No me acuerdo, creo que sí. Pero era empatado en la fase de grupos. Ajá. Y acá gana Brasil 1-0 y Italia gana 2-1 a Bulgaria. Sí, se disputa en el tercer lugar Suecia contra Bulgaria y Suecia le mete 4-0 a Bulgaria. Ya no les interesaba. No, güey. Hay muchos equipos que juegan por el tercer lugar por Ya, cumplir. no es por cumplir, Sí. bueno, por la lana, ¿no? Porque también dan un poco más de lana. Sí, pero ya les da lo mismo. Y en la final de Brasil contra Italia, Hijo. más aburrida del mundo. 0-0, tiempo suplementario 0-0. Y hubieran jugado 4 veces y hubieran quedado 0-0. Sí. O sea, yo la voy a resumir. Esa final fue el día que mataron al fútbol, decía un amigo. Mataron al fútbol, luego ya lo enterraron en Francia, pero bueno. Tomaban la bola los italianos y 2 azules atacaban a 9 amarillos. Y cuando recuperaban la bola entre los 9 amarillos, se la daban a 2 amarillos y 2 amarillos atacaban a 9 azules. Y así se la pasaron, 2 contra 9, 2 contra 9. Y total hubieran pasado, sin exagerar, tal vez una media hora más, aparte de los tiempos extra, y hubieran seguido 0-0. Y luego entra la parte del ego de los técnicos, así como Mejía Barón tiene su ego, que mucha gente argumentaba que no metió a Hugo porque si hubiera metido a Hugo y Hugo metía gol, todo el mundo hubiera concluido, no muy lejano a la verdad, que Mejía Barón era un pendejo, porque pues, ¿cómo dejas algo en la banca? Entonces, Arrigo Sacchi, Illuminati del Milan, acá un hombre que de veras, no, un astro del universo de fútbol, dejó en la banca a Giuseppe Signore, que era el capocannonieri del Calcio. Había ganado el título de goleo Giuseppe Signore, y lo dejó en la banca. Y los italianos clamaban que metiera Signore. Entonces la justificación que me dio un italiano me dijo, es que no lo mete por su ego. ¿Cuál ego? El de él, el de Arrigo Sacchi. Porque si mete a Giuseppe, y Giuseppe mete gol, el que va a quedar como un pendelio va a ser el Arrigo. Parecido a lo de Hugo Sánchez, una cierta similitud. No, si mete a este güey y donde este güey meta gol, me van a decir, ¿qué onda? ¿Y por qué lo traes en la banca? Te tardaste. Entonces, Signore se queda en la banca, en la final, el campeón de goleo de Italia en la banca, así se las gastan. Totalmente. Desde un tiempo extra, ¿no? Y luego ahí queda, de esos serie de penaltis, hay una estampa que hasta póster le hicieron, ¿no? De Bayo, de Coleto, ¿no? Que se queda así con las manos en la cintura, así viendo para abajo. Sí. Creo que la voló. ¿La voló? Creo que la voló. Bayo, que era acá un divo. Sí. Y quedó, bueno, sí, y efectivamente.
y quedó para la historia y hicieron pósters y todo con el movimiento. Sí, así o no, está así parado, como viendo el mansión de Pérez y como diciendo, ¿cómo puedo ser tan estúpido? Pero bueno. Sí, porque además era el último penal. O sea, para seguir. Ni siquiera había chance de decir, bueno, a veces el portero, que por cierto, el portero de Brasil fue elegido como el mejor portero del mundial, Taffarel. Fíjate, no, si era un porterazo. Era muy bueno, y el portero de Italia no era malo, pero no era como Taffarel. Taffarel era... De hecho, hay una jugada en el partido, en la final, donde le pegan el poste y de rebote la atrapa el portero italiano. Ajá. Una jugada así muy rara. Pero bueno. Portero sin suerte. No es portero. Entonces, bien merecido, ¿no? Lo de Brasil, o sea, sí, merecía. Aunque así, futbolísticamente hablando y como espectáculo, pues ya en buen plan, los dos merecían perder, ¿no? Pinche final que nos regalaron así en el... O sea, subrayando el miedo a... las ganas de vencer o de ganar quedaron muy, pero muy por abajo del pinche miedo a perder. Así es. Y les ganó el miedo a perder a ambos. Como si estuvieran jugando, no sé, $100 millones o $1,000 millones. O la ruleta rusa. Sí. Entonces, ahí fue donde lamentablemente se da que ya venían esos síntomas del fútbol de pocos goles, salvo algunos partidos. El promedio fue de 2.7 por partido. Porque en la primera ronda hubo partidos con muchos goles. Sí, no, bueno, pues imagínate el de 6-0 de Rusia contra Camerún. Ajá. 6-1, creo que fue 6-1. 6-1 contra Camerún, que metió 5 goles de este tipo, bueno. No, pues sí, de llamar la atención. Ese fue en el 94. 94, sí. Estados Unidos. Y de ahí, pues sí quedó, ya habían sembrado la semillita los gringos en los 70s, cuando se llevaron a Pelé, a Cruyff, a Canilla, a Beckenbauer, llevaron a varios, ¿no? Ahí, Cosmos y compañía. Y eso sembró, ¿no? Creo que Reina, un jugador de Estados Unidos, fue víctima de ese boom futbolístico del fútbol gringo. Y luego en el 94 le volvieron a dar otro impulso, ¿sí? Porque el fútbol soccer en Estados Unidos le cuesta mucho trabajo, le ha costado mucho trabajo meterse porque tiene deportes... Todos los deportes... con mucho público y con calendario muy puesto. El americano, el béisbol, el básquetbol... Y el hockey, o sea, no descansa. Entonces, por eso su liga de soccer tiene un calendario muy extraño, que parece que ya va a adecuar lo que sea. Pero finalmente ya están dando los resultados, ¿no? Entonces, pues ya Estados Unidos, a nivel selecciones, en este siglo ha demostrado ser mejor que nosotros. Sí, totalmente. Nos ha ganado varias veces, sobre todo el más importante, que fue aquel Corea-Japón en el 2002, ¿no? Que ya lo platicaremos, pero sí, ahí queda eso, ¿no? Y sin olvidar que, pues me imagino los narcos, ¿no? Los traviesos de Colombia y las apuestas que ponían a Colombia como el superfavorito para ser campeón. Eso, ¿no? Y al jugador Escobar se apellidaba, que mete el autogol, que es lo peor que... Es lo último que él hubiera deseado en la vida. Llegando en Colombia a su casa, lo balacearon y lo mataron, ¿no? Lo cual, pues sí, obviamente fue cosa de apuestas, de dinero mal habido, porque uno puede imaginarse a esa Colombia con gente con tanto dinero sucio, pues los millones y millones que no habrán apostado para que Colombia, pues no sé si ganara la Copa, pero por lo menos ganar ese partido, ¿no? Entonces, ahí quedó esa tragedia, quedó marcado, ¿no? Fue muy famoso eso, triste, ¿no? Muy triste. De que, órale, pues así es. Sí, así fue. Así es la mafia. Sí, de las cosas curiosas de ese mundial, Roger Milla fue el que en aquel momento era el jugador de fútbol más viejo, más veterano que anotaba un gol en la Copa del Mundo. Después vino un colombiano, Freddy, no, ¿cómo se llama? Ahorita te digo. Ese. Para meter gol. Pero Milla en ese mundial tenía ya 42 años. 42. Y 69 días, pues, ya estaba joven. Ajá. Pero digo, ya lo veo, está chavito. Era un chamaco, claro.
se empezaron a manejar lo que comentábamos, los 3 puntos. Los jugadores pueden llevar su nombre en la camiseta, que antes no se acostumbraba a eso. Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas que Marcelino había roto el larguero de la portería en el partido contra... ¿Sí? ¿Y cómo lo rompió? ¿Se colgó? ¿Cómo fue? Bueno, lo bueno es que los gringos están preparados. Hubiera sido aquí en México, se van y consiguen van a la primera carpintería que se Pone un remache ahí, una muesca ahí para que no se mueva. Para que no se mueva. No me acordaba de ese detalle que comenta aquí Paquito. Yo también traté de hacer mi memoria. Yo me acordé de lo que platicamos el otro día, ¿no? En una hexagonal cuando se colgaron y que se cayó la portería. De partizón, sí. Pero de lo de Marcelino Bernal no me acordaba. Se instaló en aquel momento, cambiaron el uso de las camillas para sacar a los jugadores por el carrito, que es famoso también. Detalles como esos, ¿no? Antes de que se regresara hecho la madre a Argentina, sí, Canilla, anotó el gol 1500. ¿Tú sabes? ¡Órale! Hijo, no sé, Canilla tiene una facha, que bueno. En fin. Y bueno, y además es muy interesante señalar que fue la primera vez que un campeonato del mundo se decidía vía los penales. En una final. ¿Sí? Ya después ha habido otros, pero en ese momento era la primera vez que un campeonato del mundo se definía a través de los penales, ¿no? Y bueno, pues Bayo fue el que dejó ahí. Viene aquí comenta también el tema de lo de Andrés Escobar, ¿no? Que fue algo muy triste. Y me empecé a tratar de revisar si realmente teníamos un equipo competitivo para ese mundial. Busqué... Pudo haber llegado más lejos, sí. Sí, pues sí, había un buen equipo, ¿eh? Se jugaba muy bien. Sí. Pues había sido el finalista de la Copa América 93, ¿no? Sí. Sí, era un buen equipo. Sí, era un buen equipo. En el 93, sí. Lo acaba de dejar Menotti, se lo dejó encarrelado a Mejía Barón, y bueno, Mejía Barón hasta la final cosechó lo que había sembrado Menotti. De acuerdo. Sí, para mi gusto, porque sí. no es que él hubiera hecho. No. La llegada de Menotti fue trascendente en el sentido de hacerle creer a los mexicanos que podían, ¿sí? Sí, la mentalidad. Cambiarle la mentalidad, el chip sí, derrotista. ¿sí? Sí pueden. Sí. Sí, más que otra cosa, más que enseñarse a jugar o no. Esa parte donde tú enseñarles a creer, sí. Cree en ti, que vas a poder hacerlo, que vas a poder ganar. Y pues íbamos más o menos razonando hasta que otra vez... Los intereses creados. Sí. ¿No? Como no lo había traído el poder, pues cuando apenas tomaron el poder... Como la burrita... Patada. Michú, unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Sí, ¿no? La verdad que sí. Pero pues había buen equipo... Ramón Ramírez, Marcelino Bernal, estaba Hermosillo, ¿por qué no lo habrán metido? Hermosillo, estaba Sague, ¿no? Estaba Sague, que falló aquel... Sí. Cuando el estreno, ¿no? Que tiró ahí. No. Yo recuerdo esa jugada. Bueno, fíjate, estaba Hugo, Luis García, Sague, en la banca de portero estaba Félix Fernández, aunque el titular fue Campos, ¿no? Sí. Félix iba como tercero, no me acuerdo quién era el suplente. Jorge Claudio Suárez, Juan Ramírez Perales, Ignacio Ambriz. Era un buen equipo. Ramón Ramírez, que era una garantía. Miguel España, ¿no? Juan Carlos Chávez, Joaquín del Olmo, Misael Espinosa. Sí. El cadáver Valdés. Dios santo. Benjamín Galindo. José Luis Salgado sí no lo ubico. Luis Miguel Salvador. Luis Miguel Fallador, otro troncazo, Dios mío. Chorreado ahí. Jorge Rodríguez, Raúl Gutiérrez, en la defensa. Y otro portero, Adrián Chávez. Sí, era el suplente de Jorge. El suplente de Jorge, ¿no? Y el Tuca iba como auxiliar de Mejía Barón. De Mejía Barón. Yo te digo, sí, había buen equipo, había buenos jugadores. Sí, había nivel. Que bueno, no siempre se logra si quien encabeza o quien toma las decisiones le falta el valor de hacerlo, ¿no? Claro. Que quiere protegerse, cuidar su imagen, ¿no?
Y yo recuerdo haber leído lo que dijo, es que no, que el equipo estaba bien y no hizo los cambios porque no quería que se descompusiera. Sí, yo cuando leí eso, bueno, ¿y qué se te va a descomponer si estaba con 10, güey? Ya estaba descompuesto. No, pero ya. Además, o sea, más allá de la descompostura y no su concepción de taller mecánico del cochecito, los búlgaros aventaron unos cambios y los jugadores de México lo pedían ahí, ¿qué onda, hijo? No te quedes así, ayúdanos. No, y además, bueno, la intención no de conservar el marcador, sino de ir por todas las canicas, ¿no? Además, porque además te están invitando, o sea, esos cambios pudieron haber provocado que, o sea, Bulgaria quería ganar ahí. Ajá. Y se quedó pasmado a no perder. ¿Sí? Cuando no, pues voy a mandar a alguien, voy a 1 o 2 de refresco, no a ver qué pasa. No le muevo, ¿no? Porque yo siento que el miedo lo dejó paralizado. Esa es mi percepción. Sí. Ponía mucho cara de serio, pero por dentro estaba zurrando de miedo. Así lo percibo yo al doctor, ¿no? Con todo respeto. Y, bueno, él es autor de la frase, esa no sé, que la usa mucho que Einstein decía, ¿no? De que no sé si el universo es infinito, pero la estupidez humana sí lo es. Entonces, cuando dijo eso un día dije, te estarás proyectando en esa frase de Einstein, doctor, pero bueno. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues ahí quedó ya el Mundial 94, luego ya vendrá, que ahora sí ya vamos a ir a Europa en el 98. A Francia, no es que es Francia, hay que ir. No, pues ahorita. Le pupú le mató de guaguá, hay que ir. ¿Cómo no? Hay que ir, exactamente. Pero bueno, pues ahí quedó la historia, la triste historia de México. Una más en el Mundial de los Estados Unidos 94. Ni modo, ni hablar, dijo el mundo. Gracias, mi querido Toño. De que mi querido Jorge, como siempre. Peace and love. Gracias. Iba a decir coman frutas y verduras, pero no tiene caso. Tráiganse lo que sea.